Dios me les bendiga, hermanos, muy buenos días. Estamos transmitiendo prácticamente ya en el punto de las 11 de la mañana nuestro culto dominical, 29 de marzo del 2020. Dios me les bendiga, hermanos, espero que todos estén ya listos, conectados, estén preparados con su Biblia. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios. Y quiero que por favor, ahí en su casa, ¿verdad? Vamos a ofrecer este tiempo especial, porque es un tiempo muy especial el que tenemos en estos momentos. Quiero invitarle a que pues quite toda distracción, prepare a la gente que está con usted, dígale que es un tiempo muy bonito en el que toda la congregación pues desea tener alabanza y adoración. Hay un himno, hermanos, con el que yo quisiera comenzar. Posteriormente haré una oración, ¿verdad? Y este es el himno 344. El himno se llama Su voluntad da gozo. Entonces yo quiero que por favor ahí en su casa, si puede cantar, cante quedito, si le da pena. Que yo diría, alabe a Dios, hermanos, que se den cuenta que en su casa hay luz, está el Señor, y porque también usted es luz. Este hermoso canto más o menos va así. En su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener,
y la voluntad del Señor yo quiero hacer. Gloria a Dios, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos porque por tu gracia nos permites llegar a este día domingo en el que no nos podremos congregar en este templo, Padre, pero podemos estar congregados en casa, porque tu iglesia está viva, porque tu iglesia no se limita a un espacio, tu iglesia somos nosotros, porque nos has redimido, Padre, y esa es la razón por la cual estamos en esta mañana atentos, mi Dios, a lo que queremos escuchar de tu palabra, pero también queremos agradecer grandemente tus bendiciones, tu fidelidad. Agradecer, Padre, porque entre más las cosas se ponen difíciles en la tierra, en la sociedad, más te manifiestas, más tu gracia se manifiesta y nos das tranquilidad, Padre. Bendice a cada hermano, cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo a través de estas transmisiones. Bendícenos, Padre, ayúdanos, porque queremos edificarnos en amor unos a otros, Padre, pero también queremos sobre todas las cosas glorificar tu nombre. Dale paz a mi corazón, dale paz al corazón de tu iglesia y que podamos gozarnos en este momento que es especialmente para ti, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, quien hace posible todo esto. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado a lo largo de la semana, hermanos, conectados con la excepción del día de ayer. El día de ayer descansamos un poquito, hemos estado constantemente conectados, ¿verdad? Y hemos estado ya sea meditando la palabra de nuestro Dios. Y bueno, antes yo quisiera hacer unos avisos. Quiero aprovechar para que, ya que ahorita se están conectando, voy a hacer unos avisos ahorita y al final probablemente voy a repetir los mismos avisos, ¿verdad? Muy bien. El primero tiene que ver, hermanos, con algo muy simple. Mire, vamos a tratar de publicar en nuestra página oficial de Amigos de Príncipe, de la iglesia, de momento, hermanos, puras cosas de la congregación. Los cultos, los devocionales que tenemos entre semana. Vamos a tratar de no saturar esta página con mucha información que es muy valiosa, es muy bonita. Hay cosas que, hermanos, con mucho amor nos han querido pedir que publiquemos algunas cosas, pero de momento vamos a tratar de solamente tener estas transmisiones, sobre todo para no saturar de información nuestra página de Facebook. Yo recomiendo, porque le decía a algunos hermanos entre semana, yo recomiendo que lo publiquen en sus muros personales, hermanos. Yo, por ejemplo, por ahí subí un canto muy bonito que una hermana entona, un canto como de esperanza, una cosa hermosa, y bueno, yo lo subí a mi muro, y esto es con el fin de no saturar el muro oficial de nuestra congregación. Entonces no es que no nos guste su publicación, no quiero que se sienta mal por eso, sino que es importante que entendamos que ahorita con tanta información que está circulando, hermanos, mire, psicológicamente nos saturamos, nos sentimos exhaustos, no sé cómo llamarle, fastidiados, porque hay mucha información impresionante. Entonces vamos a tratar de cuidar, de limpiar nuestro muro, hermanos. Por favor, no me lo tome a mal, vamos a hacerlo de esa forma. En su muro personal ponga lo que usted quiera compartir. También, hermanos, el día lunes vamos a tener un devocional, ¿verdad? El día martes, todo esto es a las 8 de la noche, como lo hicimos esta semana. El día lunes tenemos devocional, hermanos, un devocional de 20, 30 minutos, ¿verdad? El día martes seguimos con nuestro estudio de primera carta de Juan, ¿verdad? Vamos en el capítulo 4, tiene ahí de tarea que lea el capítulo 4. Hermanos, mande con tiempo su reflexión, acuérdese lo que le pedí acerca de la reflexión cuando estemos estudiando primera de Juan. Vamos a tratar de ser muy breves, ponga su nombre y apellido, elija un versículo del capítulo 4, que es el que corresponde este siguiente martes, ¿verdad? Y háganos una breve reflexión, no más de 5 renglones, yo hasta pienso que son muchos, pero trate de sintetizar eso que Dios le está diciendo
en un solo versículo. El día miércoles tenemos nuestro programa, no sé cómo llamarle, es una serie de videos que nuestro hermano Juan Carlos nos hace el favor de juntar, ¿verdad? Para que podamos participar todos como iglesia, hermanos. Es importante que mande su video mucho antes, ¿verdad? Un video donde salga con su familia, no mayor a 5 minutos, salude, compártanos brevemente cómo le ha ido en esta cuarentena y también compártanos la palabra de Dios. Si nos va a mandar un video donde va a cantar con su familia, adelante, hermanos, adelante. Por ahí tenemos algunas secciones de salud, tenemos algunos consejos de cocina, algunos consejos sobre todo con los niños, ¿verdad? Eso va a pasar el día miércoles, hermanos. Este miércoles fue muy cortito porque básicamente fueron poco los videos que estuvieron mandando. Tenemos que revisarlos también, hermanos, previamente a editarlos, entonces acomodarlos de tal forma que sea dinámico toda esta... Eso es su espacio, hermanos, ese es su espacio para que nos comparta cómo le va en esta cuarentena, nos salude, ¿verdad? Si usted nos quiere dar algunos consejos, adelante, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en eso. Nuestro hermano Juan Carlos nos está ayudando, están haciendo un excelente trabajo. Por cierto, un saludo muy grande a nuestra hermana Ángel Herrera, que me ha estado apoyando muchísimo juntamente con sus hijos en estas transmisiones, nuestro hermano Juan Carlos con las ediciones de estos videos y algunas otras cosas más. Y bueno, mi hermano Michael, que ha sido una gran bendición, porque desde su casa, vía remota, ¿verdad? Solamente él sabe cómo le hace, pero él puede ayudarnos desde su casa, transmitir desde el YouTube. Dios me les bendiga, mis hermanos, un gran abrazo. Y también, hermanos, felicitar y agradecer a cada uno de los hermanos que ya han hecho sus diezmos y sus ofrendas. Es importante esto, hermanos, porque la iglesia necesita pagar cosas. La iglesia todavía sigue el templo, la iglesia, muchas cosas que tenemos que seguir pagando, ¿verdad? Entonces, acuérdese de diezmar y de ofrendar. Queremos felicitar a los hermanos que ya lo han hecho. Por cierto, hay algunos depósitos, me comentaba nuestra hermana tesorera, que no tienen nombre, hermanos. Por favor, si pueden, por favor, a la hora de depositar, mandar, no sé si un folio con su nombre para que la hermana sepa de quién es y poder tener una base de datos, ¿verdad? Una base de los hermanos que están diezmando y ofrendando a partir de esta contingencia, hermanos, porque es importante el sostenimiento de nuestra iglesia desde el punto de vista económico, hermanos. Dios me les bendiga. Y bueno, esto también lo voy a decir al final, espero que no se me pase alguna otro aviso. Y bueno, hermanos, por favor, ahí en su Biblia, déjenme paso por mi Biblia porque lo dejé por acá. Casi siempre dejo mi Biblia cerca, hermanos. Perdónenme, discúlpenme, siempre lo dejo cerca, pero con esto de que tengo que montar, tengo que poner todo lo que se va a usar el día de hoy, ¿verdad? Se me quedó mi Biblia un poquito por allá. Muy bien. Pues yo quiero invitarle, hermanos, a que reflexionemos en la palabra de nuestro Dios, pero antes quiero hacer una oración, pidiéndole a Dios que me use en esta mañana. Yo quiero que trascienda este mensaje que es del Señor. La palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos, no vuelve vacía, es tan poderosa y tan fiel, ¿verdad? Que es muy útil para enseñar, para instruir en justicia, ¿verdad? Para corregir, dice por ahí 1 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, si mal no recuerdo, perdón, hermanos. Entonces, yo quiero que esto trascienda en su vida, en su corazón, y que sea de gran bendición para usted y su familia en estos tiempos de contingencia, que no son fáciles, hermanos. Esto huele, como dicen las autoridades, a que va a extenderse un poquito más. No se desespere, vamos a tratar de todos tener entusiasmo, de gozarnos en nuestro Dios y no desesperarnos, hermanos, porque entiendo que no estábamos acostumbrados a estar encerrados todo el día, bueno, con los niños, ¿verdad?, que son muy muy exigentes. Los niños necesitan nuestro apoyo, ¿verdad? Y orar porque no tenga usted ninguna necesidad. Yo quiero que oremos. Padre, gracias te doy en nuevamente en esta transmisión,
porque gracias, Padre, te doy nuevamente gracias porque nos has ayudado y nos has cuidado. Quiero poner en tus manos este sermón, este mensaje que de todo corazón anhelo que llegue a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Bendice a los hermanos ahí en sus casas, que no les falte nada, Padre, que no les falte ni siquiera esta bendición de tener una transmisión en casa para que podamos seguir teniendo comunicación. Danos la sabiduría que necesitamos para estos tiempos de contingencia, que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir en amor, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Padre, ayúdanos, mi Dios, porque necesitamos fuerza sobrenatural para soportar todas las pruebas que vienen con todos estos tiempos. Padre, bendice pues este mensaje y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, yo por favor quiero que me acompañen en Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Y vamos a leer solamente los primeros 7 versículos. Vamos a hacer una aventura. Esto es como una aventura. Vamos a viajar por la palabra. No toda la Biblia, vamos a viajar a partir del capítulo 7 de Éxodo. Y disfrute este mensaje, hermanos. Va a estar muy hermoso, muy bonito. Dios habla a mi vida. Dios le dio mucha paz a mi corazón cuando estaba haciendo este mensaje. Yo le pido mucho a Dios que me dé la sabiduría que necesitamos en estos tiempos de contingencia, y pues que el Señor en todo sea glorificado y exaltado. Y sígame ahí en su casa. Dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 7. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón con Jehová, como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años, cuando hablaron a Faraón. Mire que es muy padre este mensaje, hermanos, lo que tenemos en este capítulo 7, porque es como la respuesta de Dios a las cosas que luego nos preguntamos con estas contingencias y con todo lo que está pasando a nivel mundial, la situación económica, etcétera. Y no sabemos, ¿verdad? Realmente quién inventó esta enfermedad, de dónde salió esta enfermedad. No sabemos muchas cosas. No sabemos cuál es el propósito de las personas que hicieron esta situación. Se oyen muchas cosas detrás de todo esto en las redes sociales. Mire, yo no sé, y la verdad no me interesa saberlo. Le voy a decir por qué. Porque detrás de todo esto está el Señor. El Señor tiene todo bajo su perfecto control. Yo creo que si nos desenfocamos del Señor y nos enfocamos a este tipo de mensajes, ¿verdad? Todo esto que corre en las redes, es cuando comienza a haber un poquito de temor, es cuando comienza a haber un poquito de confusión. Entonces, si usted voltea, si usted regresa a Dios y trata de ver esta situación de contingencia del COVID-19, desde cómo Dios ve esta situación, usted va a tener mucha paz, porque lo que iba a pasar en Egipto, hermanos, era algo que iban a ver los hijos de Israel. Ellos estaban en la tierra de Gosén, era una tierra especialmente para ellos, y ellos iban a observar lo que Dios iba a hacer en Egipto.
Pero era importante también que tras todo esto hubiesen personas que supiesen exactamente cuál era el propósito de todos estos acontecimientos. Y estamos hablando de Moisés y de Aarón. Me llama la atención, hermanos, que al comienzo del capítulo 7, ¿verdad? Dios le dice a Moisés algo muy interesante que cuando yo lo leí por primera vez yo decía, wow, qué interesante es esto que le dice Dios. Le dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Y sabe por qué lo hizo así Dios, hermanos? Porque Faraón se sentía Dios. Dios se creía Dios. Faraón se creía Dios. Entonces le dice, yo te voy a poner como un Dios, porque Faraón seguramente se siente Dios. Bueno, vamos a poner a otro a su nivel y Aarón como tu profeta, ¿verdad? Obviamente Dios está detrás de Moisés. A eso me refiero, hermanos, a eso me refiero. Que hasta donde nos alcanza vemos cómo las cosas empiezan a mover, ¿verdad? Las naciones comienzan a tomar decisiones, la economía por aquí, decisiones por acá, país como China que ya empezó a superar esta situación, ¿verdad? Pero detrás de todo eso está Dios. No pierda de vista esa situación. Bueno, yo comienzo con una pregunta. ¿Qué ha traído esta contingencia? ¿Qué ha traído esta contingencia a tu vida? A tu vida, ya olvídate de los demás, a tu vida, a tu familia y también a tu iglesia. ¿Qué es lo que ha traído? Así es, hermanos, pero fíjese bien, la verdadera pregunta debería de ser la siguiente: ¿qué cosas ha sacado de mí esta contingencia? Qué interesante, ¿no? Porque es muy fácil pensar en lo que ha traído esta contingencia, pero qué difícil es reconocer lo que esta contingencia nos ha sacado de nosotros. Así es, hermanos, lo que hemos, a lo largo de la semana, hemos estado leyendo, viendo videos, escuchando cosas en el radio, de personas que se quejan amargamente de esta situación. Amargamente, pero es una queja, hermanos, que yo digo, Padre Santo, qué difícil ha de ser para ellos, porque bueno, digo, yo tengo a mis hijos en casa igual, mi esposa está trabajando, mi esposa sigue estudiando, sigue con lo de su diplomado, ¿verdad? Todo en línea, yo sigo trabajando, yo estoy orando, estoy preparando mensajes, estoy preparando sermones, estoy poniéndome en contacto con los diferentes hermanos que hacen posible estas transmisiones y como yo le decía en la reflexión del jueves, es importante que tenga autodisciplina y organice su día, porque si no se va a desesperar, se le va a acabar el día y si no hizo lo que realmente era importante, se va a desesperar. Pero bueno, hemos escuchado una serie de quejas terribles sobre lo que ha dejado esta contingencia, pero también he escuchado cosas muy buenas, he leído cosas muy interesantes, no necesariamente de cristianos, gente que tiene pues muy buena actitud sobre esta situación, sobre estas cosas, que suben videos muy creativos, dando consejos, mira, haz estos ejercicios, ponte a leer, ¿verdad? Por cierto, a ver si por ahí en la semana les paso un link de una página de audiolibros, hermanos, tanto en inglés como en español, están gratuitamente, se abrió una página gratuita, ¿verdad? Es de una editorial, luego los paso el dato por ahí entre semana, si se me olvida, por favor acuérdenme si le interesa, ¿verdad? Y son cosas muy buenas, porque de repente pues los niños no pueden estar todo el tiempo en la casa, hay que ayudarles con la lectura y otro tipo de actividades. Y bueno, hermanos, por cierto, los verdaderos cristianos, en medio de todo esto, pueden ver la gloria de Dios, pueden ver la gloria de Dios en esta contingencia, porque esto quiere Dios quiere que veamos su gloria, y por supuesto, hermanos, esto exige una pregunta muy importante para usted que me está escuchando y que tiene a Cristo en su vida y que es parte de una congregación, sobre todo de Príncipe de Paz, donde estamos ahorita todos conectados. Bueno, la gloria de Dios en medio de esta contingencia, ¿la he visto? ¿He visto la gloria de Dios en medio de esta contingencia? Y es que alguien luego me preguntaba hace unos días, padre, pastor, ¿qué puedo entender acerca de la gloria de Dios?
¿verdad? ¿Qué puedo entender? ¿Cómo es que puedo yo verla? ¿Qué necesito ver para decir he visto la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es Dios actuando en su vida, así de simple. Trabajando en su vida, trabajando en su familia, trabajando en su economía, trabajando en cada una de las cosas en las que usted pueda reconocer que Dios es fiel. Entonces, esa es la gloria de Dios. Dios nos está diciendo, hey, aquí estoy. Está la contingencia, pero aquí estoy yo. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no debes de temer, porque yo voy a estar contigo. Esa es la gloria de Dios. Dios quiere mostrar su presencia, quiere abrazarnos, quiere ayudarnos a darnos sabiduría con lo poquito que tenemos o lo mucho que tenemos, no sé, hermanos, pero Dios quiere darnos la sabiduría y esa es la gloria de Dios. Así es, hermanos. Entonces, es importante que se haga usted esa pregunta. Bueno, recordemos, hermanos, que Jesús les ayudó a los discípulos a ver la gloria de Dios. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, hermanos, allá en medio de la enfermedad de Lázaro, allá en Juan capítulo 11, versículo 3 y 4, cuando dice la palabra de Dios, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, fíjese bien lo que dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y usted ya conoce la historia, bueno, si no la conoce tiene mucho tiempo para leerla, Juan capítulo 11. Por cierto, cuando Jesús dijo esto, muchos pensaban, bueno, es que está dormido, ¿verdad? Es que Lázaro está dormido, ¿verdad? Hay que despertarlo al ratito que lleguemos. No, Jesús les dice, Lázaro ha muerto. Entonces, esto complicaba un poquito el entendimiento de los discípulos, y cuando llegó el momento, usted ya conoce toda la historia, Jesús lloró, ¿verdad? Bueno, las hermanas llegaron prácticamente a reclamarle, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, etcétera, etcétera. Y Jesús llora cuando ve dónde lo pusieron, y luego estaba enfrente de la tumba, y Jesús comienza a llorar. Amaba a su amigo, y los judíos se quedaron asombrados de ver cuánto amaba a Lázaro, y le dice, Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho ya el cuerpo de Lázaro estaba en descomposición. Y de repente cuando Jesús dice eso, Lázaro comienza a salir de la tumba, no podía ni caminar, y Jesús les ordena a los discípulos, a las personas, les dice, desátenlo y déjenlo ir. Esa es la gloria de Dios. Dios actuando de una forma sobrenatural. Por eso usted enfóquese más a lo que Dios dice y menos a lo que las redes sociales dicen, ¿verdad? Ahora, si en las redes sociales vemos textos bíblicos, mensajes bíblicos, pues adelante, ¿verdad? Aproveche esas oportunidades para seguir enriqueciendo su fe. Hermanos, cuando leemos la Biblia, vemos cómo Dios manifiesta su gloria y su poder una y otra vez. ¿Y cuál era el fin? Bueno, demostrar su gloria. Cuando leemos la Biblia, hermanos, sabemos quién es Dios y qué quiere Dios. Esto es muy importante en nuestra experiencia con Dios, porque quiere que le reconozcamos y pongamos nuestra vida en sus manos, que confiemos en Él a través de su Hijo Jesucristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Este es el mensaje que leemos en toda la Biblia. Por eso, hermanos, el autor de Eclesiastés termina su libro diciendo lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, del 13 al 14, son los últimos versos de este libro hermoso de Eclesiastés. Por ejemplo, hermanos, mire, cuando abordamos el libro de Éxodo, sobre todo con el tema de que queremos ver la gloria de Dios, cuando leemos el libro de Éxodo capítulo 7, a partir del capítulo 7, que es lo que vamos a hacer en este sermón, nos damos cuenta, hermanos, de que las plagas en Egipto fueron la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón cuando le dijo a Moisés: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Se acuerda? Capítulo 5, 2 capítulos antes, es interesante cuando Moisés se presenta a Faraón. Y Faraón le hace esta pregunta a Moisés: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Él?
Oye, por cierto, no voy a dejar ir a Israel. Y bueno, Dios respondió esa pregunta, hermanos. ¿Quién es Jehová? Mire, la gente se ha de cuestionar, ¿verdad? Ha de decir, bueno, ¿qué es lo que los mueve a estos cristianos, verdad? ¿Qué es lo que los lleva a los hermanos de Príncipe, bueno, a estos hermanos que se juntan cada domingo o que se juntaban? ¿Qué es lo que hace que ellos sigan entusiasmados, confiados en el Señor? Bueno, Dios quiere darse a conocer, ¿ya entendió? Así, de esta manera, Dios quiere trabajar en medio de esta contingencia. Dios quiere mostrar su gloria, quiere mostrársela a usted, pero también quiere mostrársela al mundo. Ahorita vamos a hablar de todo esto de manera más detallada. Así es, hermanos. Por cierto, una de las palabras, ¿sí? Una de las palabras hebreas que se traducen como plaga es, en el Éxodo, significa dar golpes o herir. Mire qué interesante. Cuando usted lee en el Éxodo el tema de las plagas, ¿verdad? Básicamente usted está a punto de ver, usted está leyendo cómo Dios golpea con las plagas al faraón y a la nación egipcia, y sobre todo a los dioses falsos que había ahí en Egipto. Muy bien. Y sí, hermanos, y otros dos vocablos hebreos describen las plagas como señales y juicios. Así que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo, como actos divinos por los cuales Dios juzgó y golpeó con dureza a los egipcios para liberar a su pueblo. Tomemos en cuenta, hermanos, que los egipcios rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el río, el sol, la luna, la tierra, el toro y muchos otros animales. Sin embargo, las deidades egipcias quedaron en evidencia de ser impotentes ante el poder de Dios. No pudieron proteger a los egipcios ni intervenir a favor de absolutamente nadie. Mire, los países más poderosos ahorita están sufriendo mucho. Y mucha gente que tiene mucho dinero, que seguramente puso su confianza en ello, puso su confianza en todas las cosas que le daban seguridad, ahorita no le sirven de nada, ¿verdad? No le sirven de nada porque esta enfermedad no tiene cura, ¿no? Ahorita de momento no tiene un tratamiento como ya lo tiene la influenza de hace 11 años, ¿verdad? Ya se desarrolló un tratamiento. Cada año los niños, los adultos, ¿verdad? Se tienen que, todos nosotros nos tenemos que inyectar, nos tenemos que vacunar. Ahorita el coronavirus no tiene ese medicamento. Les está haciendo ver que ni todo el dinero, ni toda la fuerza, ni todas las influencias, no, es que yo tengo, toda mi familia es doctor, médico, pues ni eso te va a ayudar. Ellos necesitan, de hecho, nuestras oraciones. Hay que orar mucho por todos, hermanos, porque todavía es necesario que la gente aprenda a poner su confianza en el Señor, hermanos. Hay mucha gente, aún dentro de las iglesias, hermanos, que sigue teniendo miedo porque ya se nos va a acabar los ingresos. No, acuérdese, Dios es más grande que todo eso. Dios va a proveer, hermanos. Tengamos mucha fe, tengamos mucha confianza. Todos nuestros trabajos dependen de nuestra actividad laboral, de lo que hagamos o lo que dejamos de hacer, hermanos. Todos. Entonces, aun cuando los que digan, no, pues yo tengo mi sindicato, yo tengo mi trabajo, no, tenga cuidado, no haga eso. Hace como 10 años también, hace 11 años, cerraron esta empresa de luz, ¿se acuerda? Aquí en la Ciudad de México. Mucha gente se sentía segura por su trabajo y de repente desapareció esta empresa de la luz, ¿se acuerda? Y de hecho mucha gente se tuvo que cambiar de casa, por eso no se sienta seguro. Pablo dice, el que sienta que esté firme, mire que no caiga, dice, ¿no? Por eso mucho cuidado, hermanos, no pongamos nuestra esperanza ni nuestra confianza en cosas materiales, porque Dios a través de Moisés le hizo ver exactamente lo mismo hace más de 3000 años, ¿verdad? Hace muchos años, a Egipto, que se sentía poderosa, se sentía muy, muy poderosa. Hagamos pues, hermanos, un rápido recorrido de las 10 plagas. Esto va a ser muy breve, hermanos, porque más abajo vienen algunas cosas que debemos de poner atención.
Mire, hagamos un recorrido de las 10 plagas y veamos el golpe, hermanos, que Dios le dio a la nación egipcia, a sus dioses falsos y a su faraón para mostrar su gloria. Muy bien, voy a empezar desde el capítulo 7, versículo 14. La primera plaga la encontramos allí. De los versículos del capítulo 7 de Éxodo, del 14 al 25, encontramos la primera plaga, y es cuando el agua del río Nilo se convirtió en sangre, ¿verdad? Ahí con calma, léalo en su casa, subráyelo, anótelo. Voy a leer en la semana las 10 plagas. Empezando por la primera, Éxodo 7 del 14 al 25, cuando el agua del río Nilo se convirtió en sangre. Bueno, esto por supuesto, hermanos, fue un duro golpe contra el dios Hapi, ¿sí? El dios Hapi. Muy bien. Ahí mi hermano Michael, si me puede ayudar con un mensaje que salió ahí en mi computadora, ¿verdad? Pero bueno, el dios Hapi. Hapi es un dios asociado a la crecida del río Nilo. Mire qué interesante. Yo toda esta semana estuve estudiando acerca de todo esto. Voy a quitar esto que está aquí. Perfecto, ahí estamos ya sin ningún problema. Muy bien. Y bueno, este dios falso asociado con la crecida del río Nilo, el gran río de Egipto. Bueno, la importancia simbólica del Nilo en Egipto viene de su capacidad para generar riqueza cuando inunda y deja un sedimento, ¿verdad? Fértil en sus márgenes. Y bueno, esto duró, esta plaga duró 7 días. 7 días, imagínense nada más. El olor olía terrible. De hecho, la gente tomaba y vomitaba, no aguantaba. Léalo. Segunda plaga. La segunda plaga la encontramos en el capítulo 8, versículos del 1 al 15, cuando la tierra se infestó de ranas. Los egipcios relacionaban a las ranas con los dioses igual Hapi y Heket. Y bueno, este último dios era una diosa. Heket era una diosa de la fertilidad representada en forma de rana. ¿Quieren ranas? Pues ahí les van un montón de ranas, ¿verdad? Se llenaron de ranas toda la casa. O abrían los cajones, había ranas. Se metían a la ducha, había ranas. Ay, se me antojó un tecito, una rana. Había ranas por todos lados. Quieren mucho a las ranas, dijo el Señor. Pues ahí les van sus ranas, ¿verdad? Se llenó de ranas. Lea esta historia, es maravillosa, hermanos. Para los egipcios la rana era un antiguo símbolo de fertilidad relacionado con la inundación anual del río Nilo. Tercera plaga. Esta tercera la vemos en el capítulo 8, versículos del 16 al 19. La plaga de los piojos, hermanos. La plaga de los piojos. En esta plaga, el polvo de la tierra, que por cierto era considerada sagrada en Egipto, fue convertida en insectos muy, muy molestos. Por cierto, hermanos, aquí los hechiceros no pudieron con los piojos y reconocieron que era el dedo de Dios. A mí me impacta, hermanos, cuando llegan a este punto los hechiceros que ya no pudieron, porque en la primera plaga de sangre, ¿verdad? Pues ellos con sus hechicerías, con sus cosas tramposas, ahí trataron de hacer exactamente lo mismo casi, ¿verdad? Y bueno, Faraón pues dijo, bueno, este truco hasta también mis hechiceros lo pueden hacer. En el segundo, ¿verdad? Pues yo quiero pensar que pues buscaron la manera de sacarlas del palacio allá con el faraón, pero en esta tercera plaga no pudieron y versículos 18 y 19, este es el dedo de Dios, no podemos con estos piojos, estaban llenos también ellos de piojos, imagínense. Cuarta plaga, la cuarta plaga que vemos en Éxodo está en Éxodo 8 del 20 al 32 y es cuando la tierra de Egipto se llenó de enormes enjambres de todo tipo de moscos. Yo no sé si usted es de los que le temen a los moscos. Bueno, yo soy un aracnofóbico declarado. La verdad es que me cuesta mucho sobrellevar la vida con los moscos, con las arañas, hermanos.
como algunos con las cucarachas por ahí, ¿verdad? Otros con las abejas, otros con las hormigas, qué sé yo. Ahora imagínense, un enorme enjambre de todo tipo de moscos. Debió haber sido un tormento para toda la nación egipcia, porque a partir de aquí ninguna plaga, hermanos, tocó a los hebreos. Versículo 22. Yo me imagino al faraón viendo pues de lejos que en la tierra estaban los hijos de Israel, pues no había tantos, no había moscos como había en su tierra. Y esto es bien interesante, ¿eh? A partir de esta plaga, estas plagas ya no tocaron a los hijos de Israel. ¿Qué significó esto? Ahorita le voy a dar el significado de esto, hermanos. Es muy importante, ¿verdad? Quinta plaga, hermanos. Quinta plaga. La quinta plaga la vemos en Éxodo 9 del 1 al 7. Y es la plaga donde murió el ganado de Egipto y no el ganado de los israelitas. Qué interesante es esto. Mire, esta plaga fue directa al dios Amón. Este era un dios, ¿verdad?, adorado en todo Egipto porque representaba a el creador de la naturaleza. El ganado, por ejemplo, era muy sagrado en Egipto, y en el Bajo Egipto se adoraban varias deidades cuyas formas eran de carnero, de macho cabrío o de toro, y estas emanaban del dios Amón. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que el ganado de Israel no se murió. Ellos sí tuvieron para comer y para disfrutar, ¿verdad? Para trabajar y todo eso. A ellos no les pasó absolutamente nada a su ganado, ¿verdad? Muy bien. La sexta plaga, hermanos, la sexta plaga la encontramos en Éxodo 9, del 8 al 12. Y es la plaga de las úlceras. Es la plaga de las úlceras. En esta plaga, hermanos, fíjese bien, Dios le ordena a Moisés que tome ceniza de un horno para que la esparza al cielo delante de Faraón. Y bueno, esto produjo en los egipcios y en sus bestias dolorosas úlceras. Aventar, fíjese bien, esto es un dato muy interesante. Aventar ceniza al cielo era una práctica que los sacerdotes egipcios hacían como señal de bendición. Sin embargo, ahora estas van a producir salpullido y úlceras muy dolorosas. Imagínense, le dice, agarra ceniza de la que hay ahí, le dice, aviéntala delante de Faraón que te vea, porque esto representaba para ellos, ese acto representaba bendición, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues le salieron úlceras, ronchas. Imagínense nada más qué incómodo y qué manera tan poderosa de parte de nuestro Dios de mostrar su gloria, de mostrar su poder. Y bueno, viene la séptima, hermanos, ya empieza a ponerse esto cada vez peor. Ya no solamente hay úlceras, sino también hay granizo mezclado con fuego, hermanos. Esta es la séptima plaga que encontramos en Éxodo capítulo 9 del 13 al 35, ¿verdad? Y bueno, en esta plaga, hermanos, la tormenta de truenos, rayos y granizo mezclado con fuego devastó la vegetación, destruyó las cosechas de cebada y lino y mató a los animales de Egipto, hermanos, los mató todos. Lo que había sobrevivido de las últimas plagas, todo se acabó, hermanos. Básicamente esta clase de tormenta era desconocida en Egipto, que por cierto, hermanos, el vocablo trueno en hebreo significa literalmente voces de Dios. Imagínense los truenos mientras estaban cayendo los granizos, era como la voz de Dios hablando y diciéndole a Egipto: yo soy Jehová, el único Dios. Imagínense esa escena impresionante. Y bueno, aquí se insinúa que Dios hablaba en juicio. Lo interesante en esta plaga es el hecho de que algunos egipcios que escucharon la advertencia misericordiosa de Dios salvaron a su ganado y a sus criados. Esto lo voy a meditar al rato, hermanos. Voy a hablar un poquito de eso porque esto es muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante. De eso hablaremos más adelante, ¿no? Muy bien, la octava, hermanos. La octava plaga, una plaga tremenda, ¿sí? La plaga de las langostas. Esta plaga, según el pasaje, hermanos, fue traída. Esta la encontramos en Éxodo 10. Éxodo 10, versículo
versículos del 1 al 20, ¿sí? 10 del 1 al 20. Bueno, esta plaga, la plaga de las langostas, según el pasaje, fue traída por un viento oriental y consumió toda la vegetación que había sobrevivido de la tormenta del granizo. Seguramente por el granizo vieron pues todo hecho añicos, imagínense, una ensalada de cosecha por aquí, por allá, y al menos ellos pudieron pensar, bueno, al menos tenemos algo ahí destruido, pero pues tenemos algo que comer. No, llegaron las langostas y arrasó hasta con eso, hermanos. Así es, hermanos. Por cierto, los dioses egipcios Isis, ¿verdad? Isis y Serafis supuestamente protegían a Egipto de las langostas, pero se vieron impotentes en el poder de Dios. Imagínense nada más. Novena plaga. La plaga, esta plaga la vemos en el capítulo 10, versículos del 21 al 29. A mí me encanta mucho lo que pasa en esta plaga. Bueno, digo, ojalá no. O sea, fue horrible, ¿verdad? Pero me encanta un detalle que también vamos a meditar más adelante. Mire, la plaga de las tinieblas. La plaga de las tinieblas. Cuando cayó esta plaga, hermanos, el país sufrió un gran golpe contra todos sus dioses, especialmente contra el dios Ra, el dios solar. Ni los luminares celestes como la luna y el sol, ni los objetos de culto eran incapaces de penetrar la densa oscuridad, que según el pasaje era tan densa la oscuridad que hasta se podía tocar. ¿Usted ha tocado la oscuridad? Es que es algo que ni siquiera nosotros nos imaginamos. O sea, ¿cómo va a estar tan oscuro de tal forma que hasta vas a tocar, ¿verdad? Bueno, ni los objetos de culto, las velas, nada. Prendían y pues yo creo que sentían el calor, pero no veían la luz porque era muy densa esa oscuridad. Esta plaga fue un duro golpe directo al orgullo mismo de Faraón, porque este hombre supuestamente era el hijo del sol, y fue un duro golpe al orgullo de Faraón. Muy bien, la 10ª plaga, la más dura de todas, hermanos. Éxodo 11 y Éxodo 12 del 29 al 36, más específicamente Éxodo 12 del 29 al 36. Hermanos, la muerte de los primogénitos. En esta durísima plaga vemos cómo claramente Dios le regresa a Egipto lo mismo que había hecho con el pueblo de Israel. Egipto había oprimido al primogénito de Jehová, al pueblo hebreo, y ahora ellos mismos sufrían la pérdida de todos sus primogénitos. Como un dato importante, hermanos, se calcula que el periodo de las plagas duró un poco menos de un año. O sea, duró bastante, hermanos, bastante. Duró pero poco menos de un año. Todas estas fueron de menos a más. Las primeras 3 plagas, sangre, ranas y piojos, cayeron tanto sobre Israel como en la tierra egipcia, pues Dios quiso enseñar a ambos pueblos quién era Jehová. Esto es un dato muy importante, ¿verdad? Porque hay cosas que sí nos van a tocar, tenemos que ver que Dios está trabajando, pero hay otras que no. Hay otras a las que Dios les va a hablarles específicamente a ciertas personas, pero hay otras que no, y eso es bien importante saberlo. Pero los 7 siguientes azotes castigaron solamente a los egipcios, para que supieran que el Dios que cuidaba a Israel era también el soberano de Egipto y más fuerte que sus dioses. Mire, por ejemplo, en capítulo 8, versículo 22 leemos: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Capítulo 9, versículo 14: porque yo enviaré esta vez mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Este ya fue un mensaje directo a Faraón. Y como ya lo dijimos, hermanos, las plagas fueron progresivamente más severas hasta que por poco destruyeron a la nación egipcia. Por cierto, hermanos, es bien interesante cuando está uno leyendo todo esto que está sucediendo, ¿sí?
En el capítulo 10, versículo 7, los siervos del faraón, algunos que formaban parte de su gabinete, le reclamaron a faraón, porque pues ya estaban siendo devastados, ¿verdad? Y dice el versículo 7, entonces los siervos de faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Imagínense nada más, ya estaban ellos desesperados, ¿verdad? Pero pues bueno, faraón, que era el Dios de ellos, ¿verdad? Él se sentía Dios, el hijo del sol, ¿verdad? Era el que decía la última palabra, pero como Dios había dicho que iba a endurecer su corazón, pues este necio tenía sufriendo todo el país, porque no oía consejos, ¿verdad? Ojalá y que esto no sea algo en la actualidad muy conocido, como dice, ¿no? Muy bien. Y es así como Dios mostró su gloria en Egipto, y a lo largo de toda la Biblia y en la actualidad lo sigue haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Por eso, a la luz de lo que Dios hizo en medio de estas plagas, vamos a considerar 3 consejos, hermanos, o 3 cosas, o 3 situaciones espirituales que debemos poner en práctica el día de hoy. En primer lugar, hermanos, son 3 principios. En primer lugar, Dios muestra su gloria a todo el mundo. A todo el mundo. En Éxodo 7:3, hermanos, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré la tierra de Egipto, mis señales y mis maravillas. Hermanos, no hay pretexto. En todo el mundo vemos el poder invisible de Dios en todo lo que Él ha creado. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. No hay así como que usted piense, es que luego que nuestros ancestros que adoraban al sol y la luna. No, Dios muestra su gloria, ¿sí? Acuérdese de ese salmo que leemos a cada rato, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Dios muestra su gloria a todo el mundo, a toda criatura. Y es importante para avanzar y entender cuál fue el propósito que tuvieron las plagas de Egipto, considerar 4 cosas. Mire, número 1, las plagas en Egipto demostraron que Jehová es el Dios supremo y soberano. Tanto los israelitas como los egipcios supieron quién era Jehová. Número 2, las plagas derrocaron las deidades de Egipto. Número 3, las plagas castigaron a los egipcios por haber oprimido a los israelitas y por haber hecho tan amarga su vida. Habrá castigo eterno a todo aquel que muera sin Cristo en su corazón. Esto es parte de los propósitos de las plagas, ¿no? Número 4, las plagas efectuaron la liberación de Israel y lo prepararon para conducirse en obediencia y fe. Y como lo comenté anteriormente, hermanos, no fue la última vez que Dios mostró su gloria cuando se manifestó en Egipto. A lo largo de toda la Biblia, Dios manifestó su poder y su gloria a las naciones a través del pueblo de Israel, a través de sus siervos, a través de sus profetas, a través de toda la gente que Dios llamaba. Y es cuestión de que nos tomemos un tiempo y veamos cómo Dios mostró su gracia, su gloria a las naciones que no tenían nada que ver con el pueblo hebreo. Solo recordemos, hermanos, lo que ocurrió en el libro de Jonás. ¿Se acuerda cuando Dios le llama a Jonás y le dice que vaya y predique a los de Nínive? Usted ya conoce la historia, ¿verdad? El mensaje era un mensaje con 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fue más que suficiente. ¿Y sabe qué pasó? Se arrepintieron los de Nínive. Lea este libro, tiene mucho que leer en la semana, hermanos. Acuérdese lo que pasó allí. También recordemos, hermanos, que la promesa de nuestro Dios que le hizo a Abraham incluía a todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, Dios mostró su gloria en Egipto en un tiempo en el que esta nación era considerada la más poderosa del mundo conocido. No había otra nación en sus tiempos que tuviera la ciencia, el ejército y la tecnología que tenía Egipto en su tiempo.
A esas alturas, hermanos, de su historia como nación, Egipto había desarrollado un sistema religioso tan impresionante que por donde quiera, por donde uno quisiera ver, no existía espacio para el Dios verdadero. Ya ni como en los tiempos de los griegos, ¿verdad? Cuando Pablo ve por ahí una estatua que decía al Dios no conocido. Y bueno, hubo una oportunidad para predicarle a los griegos, ¿verdad? Pero acá en Egipto estaba básicamente cerrada la posibilidad a que pudieran ver al Dios verdadero, ¿sí? Por eso, en contraste, fíjese bien, en contraste a todo lo que Egipto representaba en su época, Dios muestra su gloria y su poder, su gran poder y su gloria, ¿verdad? Entonces, para aquellas naciones que se andan jactando, ¿verdad? Dios muestra su gloria en contradicción, en contraste a lo que las naciones y las personas se sienten o creen. Dios dice, oye, espérate, yo soy más grande que tu dinero, yo soy más grande que tu ejército, yo soy más grande que tu país, yo soy más grande que tu administración. Y es así como Dios trabaja en todo el mundo. Número 2, acuérdense que son 3 cosas que hay que aprender de estas plagas. Número 2, vemos la gloria de Dios cuando creemos en su palabra. Vemos la gloria de Dios cuando creemos en su palabra. Y esto lo vemos, hermanos, en el capítulo 9, hermanos. ¿Sí? En el capítulo 9 de Éxodo, versículos 18 y 21. Dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y luego dice, y de los hijos de Faraón y de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Mire que en esta plaga del granizo, que fue una plaga espantosa, Dios le da una lección de obediencia a su palabra a Faraón. Se le manifiesta y le dice, mira, en esta plaga de granizo más te vale que le digas a tus siervos, a tu gente, que se esconda, porque si no van a morir ellos, sus siervos y su ganado, ¿verdad? Entonces así va a ser, no hay vuelta atrás. Entonces Faraón no hizo caso, yo quiero pensar que la mayoría de la gente no hizo caso, pero hubo quienes hicieron caso, y esto me llama mucho la atención porque cuando yo leo esto me hace pensar en el ejemplo que Jesús pone ya para terminar el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 7, cuando habla de 2 personas, el prudente y el insensato, ¿se acuerda? Bueno, se lo voy a dejar de tarea ahí en sus comentarios, pastor. Se trata de esto, versículos de tal a tal. Bueno, eso para que luego lo medite, ¿verdad? Ahí en los comentarios lo pueden hacer, hermanos. Hermanos, en esta 7ª plaga, la plaga del granizo, se manifiestan 2 tipos de personas. Los que escucharon el mensaje de Dios por medio de Moisés, pero dejaron el mensaje solo en su mente, porque lo escucharon. Y seguramente pensaron, ok, nos están dando esta instrucción. Y los que también escucharon el mensaje de Moisés, pero bajaron el mensaje de su mente a su corazón, a su corazón. Mira, el versículo 20 dice, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Qué interesante palabra, qué interesante pasaje vemos en el Antiguo Testamento. Mire, los que dejaron el mensaje de Dios en su mente son los que siempre, antes de creer, necesitan razonar
y evaluar con sus mentes limitadas la mente ilimitada, infinita de Dios. Estos seguramente se sintieron a salvo de las palabras de Dios, porque en su lógica pudieron pensar: estamos en la nación más poderosa del mundo y más grande del mundo, además tenemos muchos dioses que nos pueden salvar. Eso mismo pasa en la actualidad. La humanidad contemporánea no le cree a Dios. La humanidad contemporánea no le cree a Dios, ¿sí? Porque su mente entenebrecida no le permite reconocer que son débiles y que necesitan el poder de Dios a través de Jesucristo. Mire, esto es como lo que está pasando ahorita con la contingencia. Se nos está diciendo: no salgan. Yo todavía en la semana fui un solo día, el lunes, fui al centro comercial a comprar víveres para la casa. Hacían falta algunas cosas y bueno, estamos tomando lo que nuestras autoridades nos dicen, que solamente una persona puede salir a hacer ese tipo de compras. Si en su casa hay 5 personas, hay 4 personas, hay más de 2 personas, solamente una sola persona tiene que ir al centro comercial, ¿verdad? Es el que va a hacer las compras, quizás el que maneja, es el que, me explico. Pero lo sorprendente es que voy, hermanos, y me estoy formando, estoy hablando del Chedraui, hermanos, que por cierto el Chedraui está súper cerrado. Hay una sola puerta de entrada y salida por esta situación que está ocurriendo de asaltos con mucha gente, pero están poniendo de acuerdo. Y a mí lo que me llama la atención, hermanos, es que en un solo carrito está una familia con niños, con señores, y digo yo, por Dios, ¿qué no pueden poner ni siquiera a ponerse a razonar que eso es muy peligroso? O sea, la indicación es una sola persona. Entonces, aparentemente las filas estaban muy largas, pero me quedé viendo y dije, no, esto es una familia que vino a comprar, vino de compra, salió, yo creo que estaban fastidiados de estar encerrados y salieron al centro comercial a distraerse, sí, pero eso expone la salud de la gente. Entonces, ponga mucha atención. Y luego pues ya le cobraban y salían como 5 o 6 personas de ese carrito, ¿no? Y digo yo, por Dios, que no vamos a hacer caso, ¿sí? Pongamos mucha atención, hermanos. Sí, mire, Dios puso las autoridades y si nos están diciendo enciérrese, no salga, no tiene a nada a qué salir, haga caso. Pero a ver, pastor, ¿en dónde está eso en la palabra? Pues la Biblia dice en Romanos 13, versículo 1, que nos debemos someter a toda autoridad, porque no hay autoridad sino la que es puesta por Dios. Crea. Ay, pero es que esto es una conspiración de pasar. No se enfoque en eso, enfóquese a Dios, que Dios lo está guiando en esta contingencia a través de estas recomendaciones. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y otras cosas más, la gente se siente autosuficiente. Ay, no, que nos vamos a ir al infierno por no creer en Jesucristo. No, hombre, me falta un montón de años para vivir. Yo todavía estoy joven. No diga eso es muy peligroso. Pero es gente que se siente autosuficiente, es gente que escucha el mensaje y lo deja aquí. Que hay que ir a la iglesia. Bueno, cuando se puede ir a la iglesia. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? ¿Verdad? Eso mismo le pasó al faraón y a los siervos del faraón. Pero ¿qué cree, hermanos? Estos evaluaron así las cosas y les fue muy mal. No les fue muy mal. Pero los que pusieron la palabra de Dios en sus corazones, creyeron y se escondieron en sus animales y a sus siervos. A estas alturas, estos funcionarios egipcios ya habían experimentado 6 plagas. Ellos ya habían creído en la palabra de Dios. Ellos ya se estaban dando cuenta que el Dios de los hebreos estaba peleando por su nación. Y estos que se escondieron ya estaban creyendo. Cuando escuchan la noticia de que va a caer granizo y que hay que esconderse, ellos bajaron en la información que estaba en su cabeza, la bajaron a su corazón. Entonces se movieron. Y creo que eso es lo que hace falta con muchos hoy en día. Que de todo lo que escuchan, ¿verdad? Lamentablemente muchos escuchan cosas tan malas que las bajan a su corazón y por eso están deprimidos, están tristes. Pero los cristianos, los hijos de Dios, no debemos de estar tristes, hermanos, porque la palabra de Dios es fiel. Y si usted ya la escuchó, bájela de aquí a su corazón.
y haga lo que le toca. No sabemos más de estos hombres de Egipto. No sabemos si por haber hecho eso ellos perdieron la vida. No sabemos. No sabemos, hermanos. Pero lo que sí sabemos es que estos hombres bajaron, egipcios, bajaron la información de su mente a su corazón, y por eso salvaguardaron su vida, la de sus siervos y la de sus animales. Así es, hermanos. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es, hermanos. Tercer cosa que debemos de aprender, hermanos, tercer situación que debemos de aprender de esta situación que le ocurrió a los egipcios de las plagas, hermanos. Número 3, vemos la gloria de Dios, o vemos su gloria, la gloria de Dios, cuando obedecemos su palabra. ¿Sí? Ya dijimos, hermanos, número 1, Dios quiere mostrar su gloria a todo el mundo. La primera cosa que teníamos que aprender y entender. Número 2, vemos la gloria de Dios cuando creemos en su palabra. Y número 3, vemos la gloria de Dios cuando obedecemos su palabra. Esto va más allá de solamente ser oidores de la palabra. Esto va más allá de solamente decir, no, yo sí creo en Dios, pero créame, y esto siempre se los he dicho en la iglesia, cuando Dios habla, su mensaje implica obediencia, no solamente creerlo, sino obedecerlo. Y esto es lo que ocurre, hermanos, en el capítulo, en el versículo 11, versículo 13 del capítulo 12 de Éxodo, que dice, y lo comeréis así. Estamos hablando de la 10ª plaga. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La última plaga sería el golpe letal de parte de Dios a la nación egipcia. Sin embargo, los hebreos debían con mucho cuidado y compromiso obedecer las instrucciones que implicarían la ejecución de la última plaga. Y como ya sabemos, hermanos, en esta plaga morirían los primogénitos de todos los hombres en Egipto, incluso los primogénitos de los criados y de sus animales. Sin embargo, hay cuando menos 3 cosas a considerar que sucedieron en esta 10ª plaga. Primero, debían estar listos cuando fueran libres. Qué interesante, ¿no? Ya dando por hecho que iban a ser libres, tenían que estar listos. Esto es como con la segunda venida. ¿Crees en la segunda venida? Tienes que estar listo. ¿Crees que te vas a morir? Tienes que estar listo. Así Dios le dijo a los hebreos, tienen que estar listos porque van a salir libres. Los hebreos debían comer de pie y vestidos como viajeros a fin de que estuvieran preparados para el momento de la partida. Capítulo 12, ¿verdad? Versículo 11. Así el verdadero cristiano debe estar listo para cuando venga Jesús por segunda vez, o estar listo para su muerte e irnos a la presencia de nuestro Dios. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Obediencia, acuérdese. Segundo, dentro de todas las cosas que debían hacer los hebreos en esta Pascua, tenían que aplicar sangre a los postes y al dintel de las casas, indicando su fe personal. En el cristianismo, hermanos, no basta creer que Cristo murió por los pecados del mundo. Solo cuando la fe, por fe, la sangre de Jesús es aplicada al corazón de la persona, esta es salva
de la ira de Dios. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por todo el mundo? Bueno, no es suficiente. Usted necesita entregar su vida a Jesús porque ha creído en toda su obra. Necesita arrepentirse de sus pecados. Y esa va a ser la señal para que cuando usted se presente delante de Dios, usted se vaya al cielo, eternamente a la presencia de nuestro Dios, la sangre de Cristo. Tercero, los hebreos tenían que quedarse dentro de la casa, protegida por la sangre. Los cristianos contemporáneos, hermanos, deben estar a la luz en la luz, como lo dice Juan en su primera carta, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Así es, hermanos. ¿Dónde estaban los hebreos? En donde tenían que estar, en su casa. Y por cierto, en la plaga de las tinieblas, en su casa, en sus habitaciones, había luz. Así los cristianos. ¿En dónde están los cristianos? ¿En dónde andan? En la luz de Cristo. Porque si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No pienses que andando en otro lado vas a tener santificación. No, la santificación se encuentra en la presencia de nuestro Señor con los cristianos. Los hebreos vieron la gloria de Dios, hermanos, porque obedecieron sus mandamientos. Así igual, el cristiano contemporáneo, nosotros debemos ponerle seriedad, cuidado y compromiso a la voluntad de Dios y obedecer su palabra para ver a Dios actuar en sus vidas. Concluyo, hermanos. Quiero concluir con dos escenarios. Primero, Éxodo 9, versículo 16. Dios le dijo a Faraón algo contundente. Le dijo: a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hermanos, no dudo ni tantito que Dios le está mostrando a la humanidad contemporánea, ricos y pobres de este mundo, a los que se sienten autosuficientes, a los poderosos y a los de a pie, que nada tiene sentido y nada podemos ni siquiera intentar fuera de la presencia de Dios. Segundo escenario, Éxodo 10 del 22 al 23. Dice: extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Hermanos, si Cristo está en nosotros, en nuestros hogares, debe haber luz. Debe haber luz, hermanos. Jesús es la luz que los hombres necesitan. Necesitamos crecer en nuestra comunión con Dios y mostrar la luz que hay en nuestros corazones. Y no solo en nuestras vidas, sino también en nuestro hogar. Fíjese que el otro día escuché que en algunos países temen pues una creciente violencia intrafamiliar, ¿no? Una violencia dentro de la familia. Con esto del encierro, ¿verdad? Temen que haya más violencia dentro de casa. Y hermanos, pues es que eso pasa cuando no hay luz en casa, cuando la luz está apagada, y seguramente como no se ven unos a otros como Dios nos ve, ¿verdad? Nos estamos golpeando, odiando y cosas horribles. Por eso los cristianos tienen luz, no solamente en sus vidas, en sus corazones, también en casa, en nuestros hogares. De repente, hermanos, escuchamos que se están gritando ahí los vecinos, ¿verdad? Porque se están ahí enojando ahí entre ellos. Tenemos que tener mucho cuidado y no dejar que Satanás tenga espacio en nuestras habitaciones. Llenemos, hermanos, llenemos nuestro hogar. Llenémonos de nuestro hogar de la presencia de nuestro Dios. Llénese de la palabra, de la oración, ¿verdad? No todo depende de lo que sale en la tele, no todo depende del fútbol, no todo depende de películas, de series, de videojuegos. No solo de eso vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, cuando usted se alimenta, usted va a tener luz, bendición en su vida y en su casa, ¿verdad? Entonces,
Hermanos, a través de nosotros Dios desea mostrar su gloria. Dios desea mostrar su gloria a su pueblo cristiano y a la sociedad sin Dios a través de nosotros, que vive desesperanzada, que vive en tinieblas y está asustada. Yo quiero invitarle a dos cosas. La primera, que si usted no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo le invito a que reconozca que usted seguramente ha sido insensato, no ha puesto atención a la voluntad de Dios. No pone atención a lo que Dios dice, porque seguramente usted lo tiene fuera de su vida. Yo le invito a que se arrepienta de esa vida y le entregue su corazón a Jesucristo. Pero también quiero invitarle como iglesia, como hermanos, a que participemos. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso, hermanos? Ahora en esta contingencia. Quizá algunos hermanos en casa dirán, pero pastor, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas, hermanos. En primer lugar, ore mucho por su servidor. Yo voy a seguir transmitiendo. Ore mucho por mí. Yo sé que lo hace, no lo deje de hacer. Ore por usted, por su familia. Ore por la economía de todos los hermanos. También ore por la economía de la iglesia. También, hermanos, puede participar diezmando y ofrendando, hermanos. Tenemos 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Han estado circulando por medio del WhatsApp y en la descripción de los videos, sobre todo en YouTube, en la parte de abajo, ahí está la descripción de los 5 puntos. Han estado preguntando, pastor, ¿qué banco es? Es el Banco Banorte, hermanos. Ahí viene toda la información. También puede participar. Puede participar echándole una llamada, un mensajito a su pastor, a su familia, a sus amigos de la iglesia, a todos los congregantes, ¿verdad? Échale Bancomer, ¿verdad? Yo dije otro banco, hermanos, creo que sí dije otro banco. Dije Banorte, ok, es Bancomer, hermanos, por favor. Bancomer, por favor, hermanos, estemos participando. Participe ayudando a los demás, hermanos, con palabras de aliento. Con estos videos que vamos a estar subiendo los días miércoles, hermanos, participe. Por favor, hermanos, ¿cuál va a ser nuestro compromiso? Hay mucho que hacer en nuestra iglesia todavía. Enséñele a sus hijos la palabra de Dios. Ore con sus hijos, ore con su familia. Estemos al pendiente de los que más nos necesitan, de los que están solitos seguramente en casa. Por ahí hay hermanos que están solitos en casa. Écheles un fonazo, hermanos. Siga mandando sus peticiones. Participe en el estudio bíblico de Primera de Juan. Sus peticiones, porque el día viernes a las 8 de la noche tenemos culto de oración. Participe. Hay mucho que hacer y necesita usted hacer un compromiso con Dios. Y claro, también con nosotros, porque somos una familia. Hermanos, yo quiero orar para cerrar este tiempo de predicación. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque es maravillosa tu palabra cuando la vemos sabiendo que tú quieres mostrar tu gloria en nuestra vida. Así lo hiciste en Egipto, Padre. Lo sigues haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo sigues haciendo en nuestra familia, en tu iglesia, Padre. Te alabamos y te glorificamos, mi Dios, porque tú no te dejas de manifestar diariamente en nuestra vida, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te ruego por la vida y la familia de todos los hermanos que se sigan alimentando de tu palabra, que aquel que haya recibido a Cristo, Padre, recíbelo, mi Dios, y que se pueda gozar en estas transmisiones y siga creciendo en fe como todos lo hacemos. Que tu iglesia siga creciendo en compromiso, en fe, en amor, en todo esto, en esperanza, porque aún con estas contingencias no nos detenemos, Padre. Queremos seguir meditando en tu palabra y dándote honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como le decía, ofrenden, diezmen. Como le decía también, el día de mañana tenemos devocional a las 8 de la noche. El día martes tenemos estudio de Primera de Juan. El día miércoles tenemos un video donde todos participamos como iglesia. El día jueves tenemos otro devocional por mí, hermanos. Yo lo voy a impartir. Y el día viernes tenemos culto de oración por aquí. Entonces váyanos siguiendo, hermanos. También, como lo decía al principio, no saturemos los muros de la iglesia, hermanos. Vamos a tratar de solamente en esta temporada subir las cosas que nosotros estamos compartiendo. Algunos videos que nuestro hermano incluso aprobados, ¿verdad? Nuestro hermano Juan Carlos está ahorita subiendo. Dios me les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo por hoy. Seamos fieles, hermanos, en todo lo que implica nuestro compromiso
como hermanos de la iglesia. Oren por mí, hermanos, oren por mi salud, oren porque Dios me lleve con bien a casa. Yo estoy solito aquí en el templo, hermanos, yo salgo de casa, no hago otra cosa, regreso. Había dicho yo Banorte, perdón, hermanos, una disculpa, es Vancomer, sí, es Vancomer, no es Banorte, es Vancomer, y todo está ya en las descripciones que nuestro hermano Maicho, hermanos. Muy bien, después de este culto, hermanos, se va a subir un video, ¿verdad? En referencia al mes de la familia con nuestra hermana Priscila, hermanos, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Ahorita cerrando esta transmisión, nuestro hermano Juan Carlos va a subir otro video a las plataformas de YouTube y a las plataformas, a la plataforma de Facebook. Entonces, Dios me les bendiga, hermanos. Esto ha sido por hoy, todo por hoy. Y estemos orando, leyendo la palabra y compartiendo también, hermanos, diezmos y ofrendas para todo lo que se necesita. Dios me les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo por hoy.